comenzamos con el tema de la naturaleza de la expiación. Y estábamos viendo primero qué era la expiación, ¿cierto? Que expiación significaba cubrir. Y hablando acerca de la expiación, decíamos que expiación era una acción de cubrir el pecado, que era una acción de ocultar el pecado. Jesús murió por nosotros y nosotros en Jesús hemos sido librados de las consecuencias del pecado. Entonces veíamos que en el caso de nuestra vida, la Biblia enseña que Dios, al colocar en Jesús el pecado en nosotros, entonces el pecado fue borrado, deshecho. 2, que fue quitado. Viene la imputación que lo que era de nosotros, Él lo recibe para Él. Ahora, que eso significa que Dios echó el pecado nuestro tras las espaldas del mismo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y que el pecado fue echado a lo profundo del mar. También hay otros textos que lo enseñan, como Miqueas, y que ya nuestro pecado fue perdonado. Entonces ya entendemos que por eso la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria, y que también la muerte fue inmoladora, que es que el Señor inmoló, quitó, arrancó el pecado de cada uno de nosotros. Fue el primer tema, el primer término que veíamos. Hay otro término que es la propiciación. Hemos hablado entre lo de expiación del propiciatorio. El propiciatorio, ¿se acuerdan que al hablar del tabernáculo decíamos que dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, que se encontraba? El arca del testimonio. ¿Qué había dentro del arca del testimonio? 3 elementos. No era pergamino, eran las 2 piedras de la ley, de los 10 mandamientos. Muy bien, las 2 piedras de los 10 mandamientos. Otra, ¿la qué? La vara pero que no sea la maestra del Instituto Bíblico la que nos diga. La vara que reverdeció y, bien, mi amado hermano, el maná, gloria al Señor. Esas eran las 3 cosas que habían dentro de él. Había una tapa de puro oro, donde habían 2 querubines cubriendo la tapa del tabernáculo, y esa tapa se llama propiciatorio, era la sangre derramada sobre el propiciatorio. Entonces, propiciar, de acuerdo a ese término hebreo, ya traducido para nosotros, significa cerca, y también significa hacer posible. Lo que es imposible para nosotros fue posible para Dios. No, que a veces hay gente que toma textos bíblicos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y hablan de todo menos de él. Se va para Isaías 53 y dicen que el Señor llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Y por las llagas de Cristo. Y terminamos como cuando nosotros hablamos de la tradición, que ay, por las llagas de Cristo, ay, por las llagas. No. Por sus llagas fuimos nosotros, en vez de decir curados, realmente el término original es ser sanados. Fue curada nuestra alma, pero del pecado. Bien, es por las llagas. Claro, si hay salud espiritual, puede haber salud física, pero no, el texto no está encerrando ese concepto. Muy bien, entonces el sacrificio de Cristo tiene esa capacidad de expiar nuestros pecados y de Él favorecer las cosas para con nosotros. Ya nos dimos cuenta que no podía morir cualquiera por el pecado, que el que tenía que morir por el pecado tenía que ser alguien que era santo. Y la única persona santa es Dios, y por eso Dios mismo entonces se da por nosotros, y Él remueve ese obstáculo que había para la bendición de nosotros y produce el acercarnos a Dios. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios medios. Nadie llegó a la iglesia que es que no, yo vine a buscar a Dios. Cuando usted vino a acercarse a Dios es porque usted estaba alejado y Dios lo acercó. ¿A través de qué? Una enfermedad. A través de un problema. Levante la mano el que vino a la iglesia porque sintió un gran deseo en esa santidad que tenía de acercarse a Dios. Ninguno. Ahora levante la mano el que se acercó no, el que vino a Dios
Porque Dios lo buscó a través de una enfermedad, de un problema, de una necesidad, de una crisis. Levante la mano. Por Dios, todos. Entonces, cuando nos damos cuenta, vemos esa obra de Dios hacia nosotros. La obra de expiación, entonces quita ese obstáculo y nos acerca delante de Dios. Es Dios, en su misericordia, el que nos acerca delante de Él. Hay un sacrificio que tenía que presentarse que fue acepto delante de Dios. Hasta que Cristo vino no había ningún sacrificio acepto. Habían sacrificios, como lo dice el Nuevo Testamento, imperfectos. Imperfectos porque eran animales los que morían por ellos cada año que traían el día de la expiación ese cordero. Pero Jesús se hace propicio. Tenía que venir como hombre. Fue tentado en todo. No es que hizo trampa. Ay, no, es que imagina, Jesús era Dios. ¿Cómo iba a pecar Jesús? Pero Jesús tuvo una dependencia total a Dios. ¿Pudo haber pecado Jesús? Tenía esa naturaleza divina. Esa es la teología nos da un poco de... ¿Cierto? ¿Él era 100% Dios o 100% hombre? Eso ha sido un discurso teológico muy grande. Porque algunos decían, no, es que él era Dios 100% y 100% humano. No, si era 100% humano, ¿qué tal lo de Dios? Si era 100% Dios, hermano, eso es una posición que es difícil de entenderlo humanamente. Lo que sí entendemos es que Él se identificó con nosotros. Y al Él estar en cuerpo humano, la Biblia dice que fue tentado. La Biblia lo dice. Es algo real. Hasta ahí lo podemos entender. Pero sin pecado, ¿cierto? Bueno, entonces, ese concepto de propiciar significa acallar o calmar la ira de Dios. La ira del justo juicio de Dios es un Dios santo, y como Dios santo no puede permitir delante de Él ningún pecado. Por eso ellos tenían que traer continuamente sacrificios delante de Dios para ellos lavarse. Es normal como cuando usted en el día se ensucia. Hagámoslo con un vestido. Usted pone un vestido y se le ensució. ¿Quién de los que de aquí le gusta ponerse un vestido sucio? Manchado. Es más, hay gente que se ha tenido que cambiar hasta 3 veces al día. Porque por las labores que hace se ensucia. Y hay gente que por su labor mantienen varias mudas de ropa, si podemos decirlo así, para poder que puedan ellos cambiarse, ¿cierto? Entonces, Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 25, Romanos capítulo 3, verso 25, al hacer referencia, y Romanos es uno de los libros tremendos porque va a colocar la posición entre lo que fue en el Antiguo Testamento y lo que es en el Nuevo Testamento, la obra de redención de Cristo. En el capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios, está hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ahí está hablando de un concepto tremendo. Propiciación, ¿cierto? Ese giasterón, que es lo que significa propiciación. Muy bien. Entonces, ese obstáculo fue quitado, el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros, y esa referencia que está haciendo es en lo que hemos estudiado ya en el capítulo 25, versículos 10 y 11, acerca de ese pacto que Dios había desde el Antiguo Testamento hecho con ellos, pero que la Biblia diría que a futuro esa obra iba a ser total en nosotros. El Antiguo Testamento no fue perfecta la obra de ellos traer el animalito y que muriera por ellos, pero en el Nuevo Testamento entonces ya se hace una realidad a partir de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar de esto, entonces ya no se habla de cubrir pecados como tal, sino que ya se va a hablar de perdón total. Perdonar aún en seres humanos no es fácil. Por ejemplo, ¿usted le ha perdonado a alguien una falta? ¿Cuántos han perdonado una falta, por ejemplo, al esposo? Una faltica.
A la esposa, una faltica. Bien, solo Amén, una amén. pareja y mi esposa, gracias mi amor. Amén. Nadie más le ha perdonado a su esposo ni su esposa. Amén. Otra, por aquí no hay perdón. También otro. Eso todo nos ha tocado pasar. Si uno es humano, ¿sí o no? Es Amén. normal que eso pase. Pero yo le digo una cosa, se perdona. Y la práctica, después hablaremos del perdón bíblico, pero en la práctica el perdón es perdonar y olvidar. La mayoría de los seres humanos perdonamos, pero no olvidamos. Y lo voy a decir por qué. Porque cuando vuelve a resultar en otra situación, ahí mismo, y te acordás, y de aquel día, y yo no puedo olvidar, ¿cierto? Y supuestamente perdonó. Bien. El Señor dice en la Sagrada Escritura, ya en el libro de Hebreos, que nunca más, después de aquellos días, colocaré mi ley en sus corazones, ¿cierto? En el capítulo 10 de Hebreos dice, y nunca más me acordaré de vuestras transgresiones. Sí, 10 en los versículos 9, 10, 11, algo así. Y sucede algo tremendo, porque es una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Es algo muy tremendo, porque ese olvidar de Dios, cuando Satanás llega donde Dios y le dice, vea, fulano de tal cometió esto, fulano de tal, según lo que la Escritura dice, el Señor dice, Bíblicamente, por las llagas de Jesús, fuimos salvos, fuimos limpios. Ahí estamos hablando, por Jesús llaga fuimos nosotros, de alguna manera dice curados, pero realmente es limpiados, lavados, sanados, restaurados, nuestro pecado perdonado. Bien, ahí es donde uno ve la eficacia de Dios con nosotros frente a esto. Ahora, hay otro concepto, otro término que es el de sustitución. Ya vimos que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sustitutivos o sustitutos. Ese sacrificio que se traía al altar era un sacrificio donde la persona no lo podía hacer por sí misma, sino que traía el animal, le colocaba la mano encima y traía un sacrificio por su pecado. Hay varias cosas que uno puede mirar ahí. Primero, el altar como tal aún representa a Dios. El sacrificio se hace en el altar. Hay un ejemplo dentro del mismo Antiguo Testamento que fue el sacrificio de Isaac. En el sacrificio de Isaac uno puede ver que no había un cordero y que se hace el sacrificio y se levanta ¿qué? Un altar. ¿Quién ordena la construcción del altar? Dios. El altar se construye de acuerdo a quién? A Dios. Dios mismo lo instaura. La salvación es Dios mismo el que la está colocando a través de ese sacrificio, ese altar que él mismo, que es elevado para él y por él mismo. Ahora, el sacerdote en ese momento que está colocando el sacrificio, en el momento del sacrificio, no estoy hablando porque Jesús es representado como el sumo sacerdote, pero el sacerdote en ese momento está trayendo el cordero y colocando en el altar. Esto está significando a nosotros. Nosotros, al traer a Jesús a nuestras vidas, entonces ya nos estamos presentando en el momento, en este momento, en el frente al animal, en el altar, nosotros mismos delante de Dios, como sacerdote. El sumo sacerdote es Cristo, pero nosotros lo traemos. Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de traer el sacrificio delante de Dios. El sacrificio es Cristo. Pero cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo, Cristo fue dado por todos. Cristo murió por todos. Amén o no amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿pero en la práctica todos son redimidos por Cristo? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para recibir de Dios la salvación en Cristo? Aceptar que ese sacrificio se lo presenta a Dios en el altar. Trae el sacrificio de Cristo, que fue hecho una sola vez y para siempre, pero lo recibe para Él. Si no lo recibe para Él,
Entonces cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. El caso de sacerdocio significa que estoy trayendo y presentando esa ofrenda que es el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Ahora, esa víctima sustituía al pueblo en sí. Cristo no sustituye a nosotros como el pueblo de Dios. Él fue presentado por nosotros, por el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Amén. Ojo, no todos son hijos de Dios. Porque es que a veces hasta uno escucha hasta hermanos en la fe que es que todos somos hijos de Dios. No, señores. El mismo Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Porque las obras del diablo hacen. Por allá en Apocalipsis 21, sí, versículo 8 dice que muestra quiénes son hijos del diablo. ¿Quiénes no van a heredar el cielo? Los borrachos. Ay, qué pesar. Tanto borracho en esta época. Todavía espere que falta el 6 de enero. Los adúlteros, los mentirosos. ¿Los qué? Idólatras. Que se echan con varón. Eso dice la Biblia. Yo digo lo que la Biblia dice. No estoy hablando por mí. No estoy hablando de mi concepto. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Entonces Jesús les dijo a esos: ustedes son hijos del diablo. Porque las obras del diablo hacen. Entonces todo el que haga las obras del diablo es hijo del diablo. Es terrible, muy feo, ¿cierto? ¿Cuántos aquí somos hijos del diablo? ¿Y cuántos en algún momento hemos hecho las obras del diablo? Nadie. ¿En algún momento alguien ha hecho una obra del diablo ya siendo cristiano? Es posible. Es posible, ¿por qué no? Sí. Pero es como que dejamos, y la Biblia dice que si alguno era pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos con el Padre. A Jesucristo el justo. Amén. Pero esto nos está señalando que no vivimos en la práctica. Entonces cuando se habla dice que todos somos pecadores, venga. El concepto de pecado ahí es tremendo, porque el pecador es el que vive permanentemente en el pecado. Es el practicante continuo. Entonces, ¿cuántos practicantes de continuo hay en esta iglesia en esta noche? ¿Hay algún practicante? Puede que haya una visita. Y diga, yo diga que esta gente como me mirarán. No, me van a mirar bien. Porque nosotros llegamos igual. Pero hay algunos hermanos en la fe que sea así se creen, no. Entonces no se considera un pecado. Tenemos la naturaleza que cuando pecamos, abogados tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Pero no vivimos en el pecado, no nos vivimos revolcados en el pecado. Amén. Tenemos redención, como dice la Biblia, mediante la obra que se hizo en nuestras vidas de Cristo. Entonces no aceptamos que en nuestras vidas seamos pecadores. Amén. El ejemplo que hemos dado tantas veces, el gatico se limpia todo el día. Y si se ensucia, es desesperado por limpiarse. Y todo el día se limpia. Pero un cerdo usted lo limpia y se mismo vuelve al cielo. Bien, entonces miren la diferencia. El pecador, la Biblia lo compara con eso, como un cerdo. Entonces es aquella persona que se va a revolcar en eso. Entonces el Señor Jesucristo hizo una obra tan especial por nosotros que expió nuestros pecados. Hoy nosotros somos aceptados delante de Dios el Padre, no porque seamos muy pispitos, no porque tengamos bonitas palabras, sino porque Jesús, al hacer la obra por nosotros, por causa de Jesús, somos limpios. Hay un ejemplo, y alguien decía que es como cuando, pero miren qué tan tremendo a veces cuando no hay una buena formación en la doctrina que dice que es como Jesús es como una sombrilla. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba que si nosotros cometíamos pecado, nos hacíamos pecado, y que normalmente la naturaleza humana es esa, y que Dios es un Dios santo? Entonces, ¿qué sucedería si una persona muriera y se presentara a la presencia de Dios, que es un Dios santo? El que comete pecado se hace pecado. Entonces, si nos presentamos delante de Dios en la condición que sucede con nosotros, destruidos, como la luz destruye la oscuridad. Entonces, alguien lo colocaba como que nosotros tenemos una sombrilla y que la sombrilla es Cristo. Y que ese juicio de Dios
no nos va a caer porque Dios nos va a ver a través de él. Entonces alguien decía, yo puedo ser un gran pecador, pero como tengo a Cristo, Él me cubre. Es un mal concepto del pecado. Amén. Porque no es así, es que Jesús nos lava. No es que permite que nosotros en nuestra maldad sigamos continuando, sino que Él va a lavar continuamente la maldad de nosotros. La naturaleza humana es pecaminosa. La redención la necesitamos. La gracia de Dios es inmensa, pero no podemos caer en el otro lado, que es que no, descaradamente yo vivo en el pecado, pero yo tengo a Cristo. Un momentico. Él va a formar en nosotros una vida de santidad, una vida de transformación. Es más, que la Biblia va a mostrarnos que Él va a llevar la iniquidad de nosotros. La naturaleza, el amor por el pecado en nosotros empieza a morir. Hay un momento donde uno ya no tiene la necesidad, no siente el deseo de vivir en el pecado. Le fastidia el pecado, éramos esos cerdos, pero el Señor nos lavó. Y ahora cada uno ya encontramos ese principio bíblico que dice que esté limpio. En el ejemplo del gatito que no, límpiese más. De uno ver y uno sentir que uno le ha fallado a Dios, y cuando uno le falla a Dios hay tanto dolor que uno tiene que venir de rodillas a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóneme. Amén. El perdón de Dios siempre va a estar ahí. No va a estar para que abusemos de Él. No. Uno mira el concepto del Antiguo Testamento y personas que abusaron de la gracia de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento también el amor de Dios siempre ha estado. Uno ve personajes como Saúl, uno ve personajes como muchos personajes que uno ve que abusaron de la gracia de Dios y terminaron perdiéndose. El mismo Judas, uno lo ve en una condición tremenda, ¿cierto? Pero qué precioso cuando en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y que dice la Biblia que Él llevó sobre el madero el pecado de todos nosotros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Entonces no hay nada mejor que eso. Hay otro concepto especial que tiene relación cuando hablamos de expiación, y es el concepto de redención. Voy a colocar el ejemplo esta noche. Esta es una prenda, digamos que este reloj fuera un reloj caro, digamos. Y entonces estoy en una persona está en la crisis, cosa que bíblicamente no van a empeñar. Dios provee. Bíblicamente no es correcto empeñar. Mientras es que si usted ha empeñado en su vida, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. Confíe en Dios. Puede que ayer lo haya hecho. Entonces usted fue y entregó la prenda y le dieron por esa prenda, va a colocarlo muy valioso, pues, algún valor, le prestamos 100,000 pesitos. Ya quedó la prendería. ¿Qué necesito yo para que redimir ese reloj? 100,000 más los intereses, que eso mensualmente ¿cuánto es? ¿Cuánto, hermano Miguel? Ya sabemos qué hacía Miguel antes de entregar eso. Y él dice que sí, hasta la herramienta, ¿sí o no? Bueno, entonces si quedaron 3 meses, serían 130,000, ¿cierto? Algo así, según entiendo. Escuche esto. El que empeña, hermano, los abuelos decían, lo que desea empeñar se vende. Porque, hermano, si no fue capaz uno por sus medios de hacerlo, ¿cómo va a ser uno para sacarlo? Eso es más difícil que... Pero bueno, la gente lo hace. Entonces, prestaron eso. Y eso que estoy hablando de una prendería. No estoy hablando de un pagadiario que es al 20 mensual. Al 30 ya. Ay, Dios mío, dejémoslo así. Bueno, entonces imagínense, la persona tiene que esperar redimirlo, que alguien pague, y supongamos que perdió el reloj, usted perdió la prenda, eso para los cuantos meses, eso en mi época eran como 6 meses. 6 meses, siempre ha sido 160,000, no lo subo. ¿Qué pasó con ese relojito? Pero aparece el familiar redentor, o el redentor. Y el redentor es el que le dice a uno: hombre, que ahí ve esa mano tuya ser muy fea, así vacía, ¿qué pasó con
con el reloj tan bonito que vos tenías, que era marca los jeans. Ah, no, el relojito. Este no, este es un Casio. No, en los jeans no, no, ya, faltan 2 días para perderlo. Y le dice el Redentor, venga, yo me lo voy a sacar. ¿Cuánto va? ¿Qué? ¿Pero cuánto me va a cobrar algo? No, no me va a cobrar nada. Usted ya me pertenece a mí. Es que eso hace Dios. Él nos redime, pero nosotros no quedamos redimidos y ya. Y yo sigo viviendo como yo quiera, ya le pertenezco a Él. ¿Así no fue con Él? Así no es con Él, es la bendición de Dios, pero yo ya no me mando a mí mismo. Usted no puede decir, yo voy al culto cuando me dé la voluntad. No, ya usted no se manda solo. No, yo busco a Dios cuando yo quiera. Un momento, deténgase. Su vida ya no le pertenece. Ay, que es que voy a hacer tal cosa ya del servicio a Dios. ¿Usted por qué no le dice, Señor, en tu día voy a... ¿Usted qué opina? ¿Qué le dirá al Señor? Usted me pertenece. Amén. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Pero es como en el empleo. Usted puede el día de empleo decirle al patrón, patrón, me invitaron a un cumpleaños de un familiar. ¿Qué le va a decir el patrón? Vaya tranquilo y se queda por allá. Y venga por la liquidación de abandono de trabajo, que no es lo mismo de la liquidación 45 días antes preaviso. ¿Es así? ¿Así funciona o no? Mire qué diferencia tan grande. Y nosotros decimos, mi vida le pertenece a Dios. El Señor es el dueño de mi vida. ¿Será que Dios sigue siendo el dueño de nuestra vida? Hermano, uno se burla del hombre, pero las cosas espirituales son serias. Dios es amor, Dios es especial, pero Dios es recto. Entonces la Biblia, al hablar de Dios, algunos dicen, Dios es amor por el fuego consumidor. Yo me iría más al punto más teológico, que es, Dios es amor, pero la Biblia habla del justo juicio de Dios, que es que Dios tiene que ser recto en todo. Y Él tiene que juzgar por justo juicio. Es más, ese justicia de Dios, hay un término que significa justicia de Dios. Que sería, cuando uno busca las palabras, una palabra fin, ¿cómo se llama? Que la palabra significa lo mismo y hay otra que significa lo contrario. La que significa lo mismo es que sinónimo. Entonces hay una palabra sinónima de esto, que es, imagínate, la justicia de Dios. ¿Sabe cómo lo llama también la Biblia en Romanos? La ira de Dios. Ay, ¿cómo si es que Dios le da ira? No, como a usted. Usted le da ira y se sale de las casillas, ¿cierto? No. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es el justo juicio de Dios. Pero el justo juicio de Dios es justo, hermano. Y Dios tiene que ser justo. No hay nada más terrible que encontrarse uno con una persona justa. El amigo que usted conoció cuando usted era muchacho y jugaban bola juntos. Y que usted en alguna de esas salidas de la ley en la calle se le acerca y le dice, amigo, papeles. Y él ahí con su supervisor o como yo no sé. Y uno le dice, ¿qué vas, Pacho? Bien, no, es que papeles, hermano, me quedo en la casa, pero usted y yo jugamos bolas. Y al lado está él. Hermano, qué pena, pues es que aquí tengo este coronel o mayor, no hay como, hermano, necesito que esté presente. No, pero como así, hoy yo jugamos. Usted no me va como yo te creo, pero la ley dice que debes tener tu documentación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hermano, no tiene cómo identificarse, vamos por allá, hasta que usted venga alguien y traiga su identificación y le va a tocar pasar una noche maluco. El juicio, el justo. Hoy tenemos, por ejemplo, un hermano que trabaje con leyes en la DIAN, que uno vaya al aeropuerto y que, hola, ¿qué más? Somos amigos, sí somos amigos, pero pague lo que tiene que pagar. ¿Es la ley? No, pero si yo soy familiar, yo soy tu pastor. Está bien, pastor, usted le diga, pero yo tengo que vivir correctamente, porque es un impuesto.
Y hay cámaras que no lo hacen. Ah, sí, y la persona estaría infringiendo, de pronto hasta podría manipular, pero si esa persona ama a Dios, tiene que decir, no, yo tengo que guardar, a mí me colocaron a salvaguardar mi puesto, y no mi puesto, a cuidar la nación, a cuidar el para cuidar, y la persona tiene que hacerlo, ¿cierto? Porque algunos abusamos. En el caso que estamos hablando de Dios, mire hasta dónde va el concepto de redención. Un precio que se pagó para liberar la esclavitud, y sea el que sea, tiene que pagar el precio. Lo paga por mí. Jesús lo hizo, entonces lo pagó por mí. Muy bien, por allá en Levítico capítulo 25, del 47 al 49, va a hablar acerca de esa redención. Es más, hay una ilustración en la Biblia que está en el libro de Ruth. Cuando vino el pariente que vino a redimir, en el caso bíblico, a esta mujer, que era el pariente redentor. Porque Miguel era muy bravo. Si usted, por ejemplo, en su caso, era vendido como esclavo, alguien podría comprarlo, redimirlo a usted. En el caso nuestro, colocando este ejemplo de Levítico y de Ruth, nosotros estábamos ya perdidos. Pero Cristo, teniendo nosotros una vida perdida, no había forma de recuperar nuestra vida. La Biblia enseña que nos redime y nos saca de la esclavitud del pecado. Note que usted por muchas ocasiones quiso dejar el pecado. Hay gente que ahorita al 31 hicieron promesas. No vuelvo a beber. ¿Sí o no? Que hay gente que la hace. No vuelvo a beber. No vuelvo a beber. Mi papá fue muy sabio. Porque cuando estaba bien cogido del alcoholismo, cuenta mi mamá que le dijo a mi papá: mija, en 6 meses no vuelvo a beber. Y mi papá era un alcohólico. 7 de la mañana y estaba bebiendo. Y entonces a los 2 días llegó borracho. Un 2 de enero hoy. Y entonces mi mamá le dijo sin vergüenza, le dijo: en 6 meses no vuelvo a beber, en 6 meses. Y a los 2 días llegó borracho. Y usted le dijo a mi mamá: pero usted es un descarado. Usted me dijo que en 6 meses no iba a volver a beber, que en este año en 6 meses no iba a beber, y ya llegó borracho. Y él dijo: por eso, un día sí, un día no, un día de la única forma. Era esclavo del licor. 6 meses, pero no seguidos. Él no le dijo cómo, ¿cierto? Es real, la situación es esa. Pero la bendición para nosotros es que Dios nos libra del pecado, nos libra de esa esclavitud, nos libra del dominio que el pecado tiene hacia nosotros. Por eso yo no concibo que alguien que tenga a Cristo en el corazón sea esclavo del pecado. Conocí a un hombre que me presentó en una iglesia muy grande al superintendente de escuela dominical. ¡Qué bendición! Le presento a fulano de tal, y yo había acabado de pasar por la iglesia y estaba así en la esquina. Y yo le dije: oiga, pero es que ese hombre, él es el ejemplo de los niños de la iglesia, el superintendente, pero yo lo acabo de ver fumando. Y él me dijo: sí, no, lo que pasa es que él está en el proceso de Dios, Dios lo está cambiando. Bueno. ¿Y cuánto tiene en el evangelio? 10 años. El Dios de ese pobre hombre no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia redime, el Dios de la Biblia transforma. Esa vida era esclava, pero la Biblia ya no es esclava. Ese hombre, el concepto de redención en ese hombre. Yo buscaría en la iglesia un redimido. Amén. Tal vez no con tanto talento, tanto carisma, pero hermano, su vida es un testimonio. Es una persona redimida por Cristo. Amén. Entonces Dios quiere y está dispuesto a redimir nuestra vida. La obra de Él es una obra redentora. ¿Cuántos somos redimidos de la sangre de Cristo? Amén. Por la obra de Cristo, pues, y su derramamiento de sangre. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, está diciendo en ese tiempo en esa parte que habla sobre la obra de Cristo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Qué hermosura la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso que yo podría citarle Hechos capítulo 20, verso 28, podría citarle Mateo 16, 25 y 26, podría citarle 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Él ya nos redimió del poder del pecado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Fuimos rescatados. Ahora, en el Antiguo Testamento se presentaban cosas que la Biblia dice que eran corruptibles. Pero Cristo, esa obra que hizo para nosotros, es una obra incorruptible. La Biblia dice que el ser humano lo hace con cosas corruptibles, oro, plata, muy bien. Pero la Biblia dice que fue la sangre preciosa de Cristo que nos redimió como un cordero sin mancha. Por allá en 1 Pedro, versículos 18 al 19. Ahora, cuando hablamos de redención, también tendríamos que hablar también de reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es volver en amistad. Es restaurar esa relación. Amén. Una reconciliación es muy linda. Aquí en la iglesia yo he visto gente que se ha reconciliado. Andaban mal, no tenían una buena relación, esposos con esposas, cosas fragmentaron sus vidas. Pero qué bendición cuando ellos fueron reconciliados. En la iglesia hemos visto reconciliarse dos hermanos que por asunto de préstamo, negocio, alguna cosa se alejaron, y Dios también pudo reconciliar sus vidas. En 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, bueno, hablando de la obra que Dios hace a través del ministerio, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con sí mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, muy lindo, imagínense, nosotros no teníamos forma de reconciliarnos con Dios y Él mismo nos buscó y se reconcilió con nosotros. Nosotros nos vendimos y Él nos buscó. Cuidado que la Biblia también nos manda a hacer lo mismo, a reconciliarnos con el mundo, a buscar a la persona que nos ha ofendido y ponernos en paz con él. Es más, lo normal de un cristiano es que si una persona le hizo daño, el cristiano se le arrima y diga, si en algo te he ofendido, perdóname, y no fui yo el que ofendí, fue el otro. La Biblia es eso. No es fácil. ¿O sí? Porque tiene que morir uno al orgullo. Amén. Usted dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso nosotros vamos al mundo y le decimos al mundo, reconcíliese con Dios. Somos enviados por parte de Dios, somos embajadores, también dice allí en el versículo, creo que es el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Oiga, tremendo Dios, no, es que os rogamos. Él es Dios todopoderoso y nos manda a rogarle a la gente que se acerque a Él. ¿No le parece a usted muy iluso? Si Dios es Dios, ¿por qué tiene que mandar a alguien que le ruegue a la gente que se reconcilie con Dios? ¿Usted le rogaría a una persona que arreglara con usted después de que ella se la hizo a usted? ¿Usted sería capaz después de que se la hizo? No es fácil, porque estamos hablando, por un ejemplo, que el esposo se la jugó con otro, o con otro, no, hoy en día las cosas están así. En que usted busque a esa persona y le diga, venga, arreglémonos los dos, yo quiero arreglar. Uy, hermano, es Dios el que hace la obra, está bien, Dios. Pero humanamente es fácil. En el corazón del ser humano, ¿usted lo haría? Sin Cristo, ¿usted lo haría? A mí me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, una mujer que fue a la cárcel a perdonarle a este muchacho el año pasado, salió por las noticias, el homicidio que le mató, creo que fue un hijo de ella. ¿Se acuerda que ella lo buscó en la cárcel y lo perdonó y lo abrazó? Y le dijo que le ofrecía toda la ayuda que él pudiera, hermano. Y la otra que le pasó a Vieira,
el futbolista que conoció, él es cristiano ya, sabía que culpo, y ella conoció al Señor. Y después de que conoció al Señor, ¿saben qué fue lo que estoy dispuesto? Fue y buscó a ese muchacho que le pegó el tiro a él en la columna y le hizo, y fue, hermano, y eso fue una noticia cuando lo pasaban por uy, es que eso es imposible, eso no es humano. Esa obra es una obra de reconciliación que fue Dios. El que está en el asunto es Dios. Porque perdonarle al violador de un hijo, al asesino de un hijo, al que le dañó la vida, dirá la gente, ¿cierto? Al que le... Yo estaba en el centro de rehabilitación con mi esposa, manejamos centros de rehabilitación en esa época, y teníamos una terapia de grupo. Entonces teníamos las madres acá y los hijos acá. Entonces una madre dijo, ay no, mi hijo es drogadicto, que no sé qué, y se puso a llorar, y dijo, no, mi vida ha sido una ruina, me la arruinó, perdí a mi marido, perdí a mis hijos porque estuve detrás de él, pero, ay no, qué vida tan dura, la vida de un drogadicto es muy dura, y una mamá de un drogadicto es muy dura, y lloraba. Y llegaron a la otra y dijo, no, pues yo le doy gracias a Dios porque mi hijo fue drogadicto. Entonces entre ellas se voltearon y le dijeron, ¿cómo así que gracias a Dios? O sea, usted no sufrió, usted no vivió como nosotras vivimos. Digo, sí, claro, yo a las 2 de la mañana lloraba en la ventana que me lo habían matado. Yo sufrí mucho con él, yo lloré mucho, pasé, enflaquecí y ya era así un espartillo. Y entonces ella dice, pero ¿por qué dices que gracias a Dios mi hijo es drogadicto? Porque si él no hubiera sido drogadicto, yo no hubiera conocido a Cristo. Ella vio esa posición de lo que Dios pudo hacer en la vida de ella. Y por eso fue tan fácil perdonarlo. Ahora no me diga, es que tira las drogas para que ella consagre más. No. Los seres humanos somos muy terribles a veces. Pero sí estamos hablando de esa obra de reconciliación hacia nosotros, que marca como un espejo en otra persona, y la facilidad, hermano, es que es más fácil en nosotros, que Dios perdonó tantas cosas, perdonar, que en una persona que crea que se ganó el cielo. En las iglesias no deja de haber la persona que cree que es la más santa. Camina en puntas, dice la hermana, sí, que usted ve, y es la persona, es la que ayuda, es la que ora, es la que, entonces la persona es... Y si se la va a saludar a alguien que esa persona califica como pecadora, y le dice, Dios le bendiga, puede que o le salude y le diga, le bendiga. O la otra, usted me va a saludar a mí, pecadora. Pero cuando alguien ha sido redimido, que ha salido del fango, el que alguien de pronto sea el más arrastrado, le va a saludar y dice, Dios te bendiga, lo abraza. No es fácil, pues, pero es muy fácil. En el cartucho en Bogotá, yo me iba, mi esposa me tenía siempre que llegaba a la casa una olla con agua caliente, pero no me iba a echar a mí, no. Aunque hacía falta en Bogotá, uno me los pies en agua caliente. ¿Sabes qué? Yo me iba para el cartucho, y en el cartucho yo me abrazaba con todos los locos y los gamincitos y todo. Yo aprendí, no fue fácil. Y allá cocinaban en latas de chanchitos, de aceite. Hermano, yo no sé cómo yo nunca me enfermé allá. Y yo le daba la vuelta al mongo, decir la vuelta al mongo es que me sentaba con ellos a comer de los huesos esos que le regalaban a los del cartucho. No crean que eran huesos buenos, así eran hueliendo así como así, aquello. Eso. Y venga, coma con nosotros, hermanito. Y yo comía con ellos. Todo el mundo sacaba su cédula. Yo también saqué, no mi cédula, sacaba carnecito que tenía. Pero yo llegaba a la casa, mi esposa llegaba y me recibía. Porque los primeros días yo llegaba, ella no sabía. Y en la cama llegamos a contar 19 pulgas. Entonces ella me esperaba y la ropita y nadaban las pulgas en el agüita. Entonces aprendimos cómo hacer la terapia de la pulga. A mí no me picaban, yo no sé qué tenía de agua, no me picaban las pulgas, pero a ella la volvía nada. Pero es una bendición, porque entonces estamos viendo la facilidad de amar. No crean, yo venía de un hogar donde yo
venía de casa de papá y mamá, y aunque yo había tenido acercamiento a esta vida, pero yo siempre viví en el techo de mis padres. Pero al estar en esa situación, no fue tan difícil amar al difícil de amar. Es más, yo monté una iglesia en Bogotá en el Parque de los Martes, pero me la cedió un líder que antes estuvo, que yo creo que era Jaime Angulo, y era la iglesia Más que Vencedores, le llamábamos. Y yo ahí en medio del excremento, porque eso era una locura, y meditaba ahí, me paraba y como les predicaba, y, hermano, y aprendí a amar a mis loquitos. No es fácil. Lo que les digo, no es fácil. Muchas experiencias muy fuertes, pero es una bendición aprender a amar. Es una bendición amar a una mujer. La Biblia habla de uno de los profetas menores. Era, ¿sí era amor? No era. El profeta que recibió a su mujer que se le volaba. No era Oseas, creo que era Oseas, ¿no? Sí era amor. Que Dios lo mandaba y él iba y la traía del prostíbulo. Y la traía y la atendía bien. ¿Y sabe qué hacía esta mujer? Otra vez para el prostíbulo. Y es un ejemplo de lo que es Cristo con nosotros. O es que nosotros hemos sido muy buena gente, pues. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir al altar? Hay gente que le dice a uno, no, es que yo no necesito tanto altar ni nada, yo no soy. Perdónenme, Dios está buscando hombres y mujeres de altar. ¿Sabe qué significa ser hombre y mujer de altar? Un hombre y mujer que reconoce la necesidad de Dios. Amén. Un hombre y una mujer que está dispuesto a humillarse delante de Dios, a bajarla a servir. Que es el hombre y la mujer que el pueblo ama. ¿Por qué nos ama el pueblo? Porque el pueblo nos ve sencillos. Hermano, en la iglesia, en el sentido de la vida espiritual, los que están en el liderazgo son los llamados a servir. Son los amados por el pueblo. Pues un liderazgo, hermano, y gracias al Señor por el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia debe marcarnos, y espero y creo que hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado en eso a todos, que la gente nos ame, que la gente nos vea de abajo, que nosotros somos sencillos, hermano. El liderazgo que está así, hermano, no sé, no corresponde al liderazgo que ha experimentado la reconciliación, y un liderazgo que la gente nos vea a nosotros y se acercan a Dios porque ven testimonio de vida en quienes servimos a Dios. Amén. Entonces hemos sido rescatados. ¿Qué puede haber en nosotros, hermano? Si no éramos nada. Reconocemos que no éramos nada y que Dios lo hizo todo por nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Él fue el que tomó la iniciativa de un sacrificio expiatorio por nosotros. Dios fue el que nos cambió y nos dio una nueva vestidura. Hoy usted y yo hemos sido vestidos de lino fino. Amén. ¿Y qué representa el lino fino? Que cuando hemos sido transformados podemos hacer obras. No para ser salvos. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Como hemos sido salvos, hay obras de salvación que se han de ver en nuestras vidas. Dios fue el que ordenó el sacrificio expiatorio. No fue el hombre que ordenó el sacrificio expiatorio. Él fue el que envió a Jesucristo como sacrificio por todos nosotros. Y el autor de la redención es Dios. No somos nosotros. ¡Qué eficacia! Entonces tiene la redención. La eficacia de la redención, primero, es el perdón de la transgresión nuestra, o sea, de nuestro pecado. Amén. Eso que hablamos de redimir es que Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Que alguien recibió la deuda nuestra. Usted ha visto, hoy se llama, hoy le dicen al que uno va a sacar una prenda o va a alquilar una casa o algo así y le piden a uno un qué. Antes le decían fiador, hoy le dicen fiador solidario. ¿Y sabe qué significa fiador solidario? Que si la deuda no la paga usted, su fiador la paga sin dolor. Y le voy a decir una cosa, eso es bíblico. Porque la Biblia dice que si usted sale como fiador de otro, usted está dispuesto a pagarle la deuda. Así es que usted no me venga a decir mañana, vea pastor, yo fui a fulano y no me pagó.
Qué bendición. La Biblia dice que si usted da lo olvidador es que usted está dispuesto a pagar la deuda. Porque es factible que si esa persona sea buena gente y no pueda pagar la deuda, usted sí la pueda pagar porque usted le pide que usted tenga cierta posibilidad, solvencia. ¿Me doy a entender? Y usted no puede enojarse con esa persona. Así es que si usted está enojado con una persona, hay descarados. Y si alguien de los descarados me escucha y dice, gloria a Dios, pastor, ese era el que necesitaba. Ojalá que lo escuche el hermano o el hermano fulano. No, eso ya es maldad. Pero eso es un fiador solidario. El que paga por uno. Dios, en ese concepto, es el fiador solidario. Él pagó mi deuda. Y la Biblia lo enseña de esa manera. Él llevó mis pecados. Él llevó mis transgresiones. Amén. Él llevó la carga del pecado pecaminoso. Hermano, yo a veces he tenido que sentarme y hacerle ver a algunos hermanos que llevan las cargas del pasado. Yo le di muy mala vida a esa mujer, mire cómo está de enferma, cada que la veo, todo lo que le hice sufrir. Hermano, Dios ya le perdonó. Yo tuve un muchacho en el centro de meditación, un pelado. ¿Cuántos años tenía Anderson? 14. Ese peladito cuando llegó, otro Anderson era 8. Ese peladito de 14 años me llegó a esa meditación y en Castilla era un sicario. Ese llegaba y mataba a 2 o 3 de frente. Ojo, llegaba y los cogía, yo los mato a 2 o 3 junticos y pam, pam, pam en la cabeza y los remataba en el corazón. Y se iba caminando y todo el mundo le tenía miedo. Cuando él llegó al centro de meditación, él era como un adulto, se comportaba como un adulto. Él nunca dijo, yo maté. Usted no ha visto la gente que dice, yo maté 20, yo maté. Nah, eso mataba 20 moscas. Como ¿cómo es que llamaba? El costurero aquel de la historia esa del tipo. Hermano, y él era serio. Y yo recuerdo que una noche estábamos orando y él no era capaz. Y él me decía, hermano, yo no soy capaz. Le dije, ¿cómo que no es capaz de orar, hermano? No, yo no soy capaz. Bueno, cuénteme, pues, ¿qué está mal? Que yo no había escuchado la historia. Pues sí, la gente me decía que los que lo veían en el centro decían, ¡ay, pelado está ahí! Sí, uy, pastor, uy, hermano. Cuando me dijo, no, pastor, es que no, hermano, es que yo maté a muchos. Un niño de 14 años, es que yo maté a muchos. Y yo dije, ¿cuántos son muchos? Pues, putarme a ver. Y me dijo, yo no sé, porque cuando llegué a la suma de 100, dejé de contar. 100, entonces ¿cuántos años mató gente pues? Sí, mataba gente todos los días. Pero él dijo, no, pero eso cuenta por ahí pasó. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? Y yo le dije a Anderson, venga, y me tocó hablar de redención, de expiación. Venga lo que Dios hizo por usted. Y cuando terminamos, ese hombre yo brincaba, ese niño era feliz, ese muchacho. Estuvo con nosotros 1 año y medio. Era feliz, él fue líder en el centro, peladito, pero templado. Y eso era como un hombre, no le da miedo de nada. Pero metido con Dios, o sea, ya no como pelea ni nada, sino en las palabras. Y la oración de este pelado era, Señor, si algún día hay de tirar para atrás, llévame. Pues sí, salió de esa tentación y a los 4 meses lo estamos velando. Dios perdona, pero el hombre no. No, y Dios permitió. Dios sabe por qué. Solo Dios, pero murió en el Señor. Qué tremendo Dios, qué hermosura Dios. Pero una de las cosas que me gozaba es que yo ya lo veía orando y dije, muchacho, era Dios mío, gracias. Y clamaba a ese hombre si sabía que era redención. Qué bueno que usted y yo hoy entendiéramos de la redención. No me venga a decir que usted no mató a nadie, hermano, porque es que usted de pronto supuestamente no mató a nadie, pero asesinaba a su mamá, a su esposa. O sea, la vida que usted pudo haber estado viviendo, su propia vida, la falta de perdón propio. Qué bueno es Dios. Entonces Dios, al hacer eso, uno nos liberta del pecado. El pecado no tiene autoridad en ti. Si el pecado llega a tu mente, si el acusador llegase a tu mente, reprende esa obra del enemigo porque ya eres libre en el nombre del Señor. Dios ha quitado la carga de tu pecado. Dios te ha librado de toda esa culpa que tú tenías en el pasado. Eres libre más. La muerte, y al igual que Jesús, que la muerte no lo pudo retener, la muerte no te podrá retener porque eres libre en el nombre del Señor. Hay salvación para ti.
vida. Tienes vida eterna en Jesús. Él te ha concedido la vida. Así el adversario, a través de pensamiento, la Biblia habla en Efesios, los dardos de fuego del maligno lleguen a tu mente, diga, Dios no te puede perdonar. Hermano, es terrible la obra de Satanás. Él acusa, es el acusador de los hermanos. Y tal vez está ahí continuamente diciéndote de tu pasado, hermano, ya murió. ¿Qué hay consecuencias del pasado? Si yo conozco hombres que han dejado a sus mujeres, a sus esposas medias, y ya están al lado de ellos. O mujeres que han hecho cosas difíciles, hijos hacia sus padres, padres hacia sus hijos. Hermano, ya esa carga que usted tiene que morir. No lleve las cargas de otro, porque hay padres cristianos alcahuetas con sus hijos. No, yo le di muy mal pasado. Él puede venir y drogarse, él puede venir y robar, él puede venir y dañar. No, el Señor ya te libró. No cargue la culpa que no es suya. Ya el Señor te ha liberado. Ahora tú tienes una vida en victoria. Les contaba hace unos días de Lutero, ¿cierto? Que Satanás se le aparece a Lutero con un rollo y le dice, Lutero, tú tal día hiciste tal cosa, y empezaba un rollo por el piso de todo lo que fue Lutero. Pero Dios ya le había mostrado a él a través de la revelación de la palabra en Romanos, que decía que el justo vive por la fe. Y Lutero le dice a Satanás, tienes toda la razón, esa lacra de hombre, ese hombre, ese era yo. Pero Cristo en la cruz del Calvario me ha libertado del pecado. Y en esta noche tenemos que decirle al enemigo, no más. No tiene la autoridad de entrar y salir a mi vida. Pero tenemos que soltar, porque a veces hay cosas del pasado que escondemos. Tuve una mujer que en su vida, Dios tuvo con su esposo como 8 o 9 hijos, y una de los 9 hijos no era de su esposo. Y entonces una vez me dijo, pastor, tengo que confesarle algo, que fulanita de tal no es hija de mi esposo, ni converso. Y esa culpa estaba en mí, pero yo sé que ya Dios me perdonó. Ah, sí. Tú confesaste tu pecado a Dios y a tu esposo. Me lo ocurre. El diablo está al diablo, que la muchacha de mañana enferma y le tiene que dar una prueba de sangre. ¿Y cómo queda usted como cristiana después de tantos años de cristiana? Vaya, pídale perdón. No le ocurre. Satanás, cada que le da la voluntad de entrar. Un hombre alquilaba una casa muy barata, y alguien llegó y dijo, ay, este señor tan barato que alquila la casa, la miró todo y dijo, y tan barato, sí, ay, bueno, yo la alquilo. Y dijo, tengo una sola condición. ¿Qué? Cuénteme, ¿cuál condición? Yo le alquilo la casa, pero este clavito que hay aquí detrás de la puerta es mío. Ese clavo es mío. Usted me alquila toda la casa, pero el clavo es suyo. Sí, hágale. Cuando por la noche siente que abren esa puerta, la tiran duro. Que salió con palo en la mano y todo. Ay, qué pena con usted. ¿Y usted qué está haciendo en mi casa hasta ahora? Todo borracho. Ese clavo es mío. Entonces se sentaba bajo el clavo, colgaba la chaqueta y cantaba toda la noche. Y radio ahí, no hacía escándalo. Pero ¿cómo era? En el contrato quedó en la cláusula. Le alquilaba la casa, pero el clavo era de él. Se aburría la gente de vivir ahí. Es que ni gratis. ¿Sabe que hay gente que hoy está en los caminos de Dios y le dejaron el clavito al adversario? Tiene una puertica por donde entrar. ¿Por qué no le decimos al Señor esta noche, Señor, dame valor para confesar mi pecado? Dame valor para confesar, para arrancar de mi vida aquello que no es de bendición. Rompe toda ligadura con el pecado. Tu obra fue completa, no a medias. Gracias, porque me demuestra, Dios mío, que yo no soy nada. Me demuestra que mis méritos no hacen nada. Me demuestran que la santidad viene de ti.
Señor, mi necesidad día a día, continuamente, de acercarme, de limpiarme, de lavarme a través de esa preciosa sangre que ha lavado, que ha expiado, que ha quitado, que me ha quitado esa carga. Oh Señor, en esta hora tú eres digno de la gloria, eres digno de la honra, eres digno del poder, digno de la alabanza. Rompe toda cadena, quiebra todo yugo. Glorifícate en esta hora en nuestras vidas. Y tú que estás en esta hora con esa carga, dile: aquí te la coloco, Dios. Aquí te la traigo, Señor. Gracias por la miseria de mi vida que me hace verte a ti como mi redentor, como mi pariente redentor, como alguien que ha librado, Señor, mi vida de las garras del maligno. Te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Oh, qué bueno, Dios. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor? Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Amén. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Amén. No se vayan sin despedirse siquiera de 20. Amén. Dios les bendiga.